Buenas tardes, otra vez estamos aquí con otro directo que a ver si hoy, en el día de hoy, pues lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. Porque ya, como sabréis, el otro día no lo pude hacer porque la conexión de Instagram y demás, pues se ve que falló la conexión y no se pudo hacer el del lunes pasado. Y ya como avancé, pues ya anunciaré otra fecha para recuperar el del lunes. Hoy, en el directo de hoy, pues voy a hablar con Anne Odriozola, que es autora de esta novela que veis aquí, que os la tengo que mostrar en la tablet porque devolví el libro a la biblioteca municipal y aquí veis la portada del Valle del Hierro y a ver si se va. Buenas tardes a los que vais uniendo y por lo dicho, vamos a hablar con Anne Odriozola sobre el Valle del Hierro, una novela espectacular que desde aquí os recomiendo leer porque estoy convencido de que os gustará. Y ahora la autora pues, nos contará más cosas acerca del Valle del Hierro. A ver si se conecta la autora y podemos empezar. Esperando a la autora a que se conecte y poder entablar una conversación acerca del Valle del Hierro, que os vuelvo a mostrar la portada, es esta. Esta es la portada del Valle del Hierro, la nueva novela de Anne Odriozola, que ya la he visto por aquí. Le voy a tratar de mandar la invitación. A ver. Se la vuelvo a mandar. A ver, a ver si se establece la conexión. Ahora, Hola, hola, ¿qué buenas tal? tardes. Buenas tardes. Pues aquí estamos para hablar de libros, que es lo que nos gusta. Muy bien. Bueno, pues si quieres empezamos y ya la gente, porque se vaya uniendo cuando pueda. Vale. Y como es tu primera vez aquí en los directos de Superlector Alfa, pues a mí siempre me gusta empezar del mismo modo, invitando al autor o autora con la que hablo que se autopresente en unas cuantas pinceladas. Así que en tu caso, ¿quién es Anne Odriozola? Bueno, pues Ana Driozola, bueno, soy una escritora que se dedica no solo a escribir, sino también trabajo en un ayuntamiento. De hecho, es mi principal trabajo. Pero hace varios años decidí escribir una novela así de una manera muy casual para regalársela a mi madre. De ahí surgió la idea de seguir escribiendo y bueno, pues después de una trilogía publicada, ahora he publicado con N de novela El Valle del Hierro. Y entonces, pero ¿has querido escribir desde siempre o no siempre has sentido ese gusanillo por la escritura? No, 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 no es algo que entraba en mis planes, la verdad. Yo de pequeña y de joven tampoco nunca he escrito. Lo que pasa es que mi madre y yo somos las dos muy lectoras y comentamos los libros que leemos. Normalmente leemos un libro seguido. O lo compra ella o lo compro yo, pero primero lo lee una, luego lo lee otro y la otra y luego comentamos. Y una vez, comentando un libro que ya no me acuerdo ni cuál era, pero que nos había gustado mucho a los dos, pues ella me comentó que qué difícil tenía que ser escribir un libro y yo le dije, pues a mí me parece que inventarse la historia sí tiene que ser difícil, pero una vez que la tengas en mente,
luego ya ponerlo en papel no tiene que ser tan difícil. Y bueno, pues ella que sí, yo que no, ya que sí, yo que no, al final se me ocurrió y le dije, pues ¿sabes lo que te digo? Que voy a escribir yo una novela, pero entonces tendría ya 30 y pocos años. O sea, que no es que haya sido algo, lo de escribir, que haya hecho siempre. Bueno, fue como, se puede decir que fue como una apuesta, de alguna manera. Sí, 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 como un reto y además le dije, voy a escribir una novela y te la voy a regalar a ti. Y así surgió la idea. Mira, pues a eso íbamos ahora. Autopublicaste la trilogía de Gíbola y, y ahora has dado el salto a a la edición tradicional. Eso ¿Cómo, es. cómo, digamos, en qué momento te planteas el dejar la autopublicación y lanzarte a la publicación con una editorial tradicional? Pues fue más que nada por la distribución, porque al final, cuando eres autopublicado, yo creo que, bueno, el marketing es complicado, hacerlo una misma es complicado, pero la distribución es lo que más me costaba. Entonces yo conseguí que mis libros estuvieran aquí en Euskadi con la distribuidora Elcar, pero había gente que me escribía pues desde Logroño, que fíjate, Logroño está relativamente cerca, y me decían, es que tus libros no están en las librerías. Y decía, pues no, es algo que me está costando. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pensé, ya sé lo que es autopublicar, voy a intentar con una editorial tradicional, pero claro, no es tan fácil de quiero publicar con una editorial tradicional y ya está. Entonces, lo primero que hice, asesorada por otros escritores de aquí de Euskadi, pues que a los que les va muy bien, me dijeron, necesitas un agente literario. Sin agente literario va a ser muy difícil. Entonces, en lugar de ponerme a buscar editorial, me puse a buscar agente literario. Y bueno, lo encontré súper rápido porque Sandra Bruna se enamoró de mi novela, enseguida además, y fue ella la que me consiguió este nuevo sello de Planeta. Mira. Y, y para la gente que está empezando a escribir, ¿qué le aconsejarías? ¿Empezar por autopublicarse o directamente ya por la edición tradicional? A ver, lo que le aconsejaría a alguien que ha empezado ahora a escribir es sobre todo paciencia, paciencia porque es increíble la paciencia que hay que tener en este mundo. Entonces, yo creo que autopublicar y luego intentar con editorial tradicional, que es lo que yo he hecho, está bien, porque es muy probable que si te olvidas de la autopublicación y decides directamente con editorial tradicional, es muy posible que no te salga bien y que lo intentes en un sitio y otro y otro y otro y te desesperes. Entonces, la autopublicación, pues por lo menos ves tu libro, lo tienes en la mano, lo publicas, lo puedes mostrar tu trabajo, ¿no? Nadie te va a decir que no puedes hacerlo. Entonces, lo puedes hacer. Es verdad que tiene sus desventajas, pero empezar por la autopublicación a mí me parece que está bien. Y ahora una pregunta sobre ventajas o inconvenientes de la autopublicación con respecto a la edición tradicional. ¿Qué ventajas puede tener la autopublicación, por ejemplo? Bueno, la autopublicación yo creo que la principal ventaja que tiene es el control. Tú tienes el control de todo. Tú decides, por ejemplo, yo ahora con el Valle del Hierro, por primera vez yo no he decidido la fecha en la que salía, yo no he decidido la portada, aunque lo han comentado conmigo, pero bueno, yo no lo he decidido. Se te escapa un poco. Cuando autopublicas, el control total lo tienes tú. Tú decides en qué mes, en qué día, decides y sabes también, sabes cuántos ejemplares llevas vendidos, lo sabes todo. Con editorial tradicional, no. Entonces, ventaja autopublicación, esa. Desventaja, pues lo que te he dicho sobre todo el marketing, que es muy complicado, y la distribución. Con el Valle del Hierro me ha pasado lo que no me había pasado nunca. Ha habido gente en Semana Santa, porque este salió en marzo, y ha habido gente en Semana Santa que conocida que me mandaba y me decía, Ana, estás en Lanzarote, estás en Gandía, estás en Vigo, estás en Barcelona. Entonces, eso no me había pasado nunca. Entonces, eso con autopublicación, conseguirlo, pues es difícil. Es difícil. Entonces, pues sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Y cómo es eso de publicar con N de novelas? Un sello recién nacido, digamos. Sí, es bueno, he tenido la suerte, yo creo que ha sido una gran suerte de poder pertenecer a ese grupo de escritores que hemos iniciado el sello. Y digo suerte porque muchas veces el trabajo del escritor, cuando publicas con una editorial tradicional,
pues muchas veces tú no conoces a tus compañeros. O sea, tú publicas cuando publicas, pero si coincides en algún evento, bien, si no, no. Con N de Novela, con la inauguración ha sido muy distinto. De hecho, en octubre del año pasado hubo una inauguración en la que nos conocimos los 8 que íbamos a salir de entrada con N de Novela. Y fue una maravilla porque hemos estado, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp y hemos estado acompañados en todo momento. Entonces, me ha gustado la experiencia porque no me he sentido sola en ningún momento, he tenido a mis compañeros y dar inicio a un nuevo sello de Planeta, pues te gusta porque dices, bueno, a ver cómo hacen las cosas, a ver por dónde vamos, a ver qué eventos tenemos y bueno, en la Feria de Madrid estuvimos firmando todos juntos, hicimos un evento de la ilusión por publicar, entonces por ese aspecto ha sido muy bonito, más bonito que si hubiera publicado con otra editorial porque no hubiera estado tan bien acompañada. Bueno, y ahora ha llegado el momento de hablar de El Valle del Hierro, que lo muestro en la tablet porque lo leí de un préstamo bibliotecario No te que ya... preocupes, yo os lo muestro en libro. Aquí está. Pues, la primera pregunta es cómo surgió la idea del Valle del Hierro. Bueno, pues yo ya había publicado la trilogía que te comento, era ambientada en Legazpi, en mi pueblo, en el siglo XX. Entonces, después de terminar la trilogía, me pasó lo que me pasa siempre, ¿no? Termino una novela ambientada en un siglo anterior y siempre digo, bueno, la siguiente tiene que ser muy actual, ¿eh? Porque he terminado de documentarme hasta el gorro. Pero sí es verdad que en Legazpi tenemos la cruz de Mirandaola, que es el milagro de Mirandaola que sale en el libro, y me daba la sensación de que era algo que me quedaba por contar. Ya había contado gran parte de la historia de mi pueblo, pero eso quedaba por contar. Pero claro, tenía que irme mucho más atrás, tenía que irme al siglo XVI. Y pensé, bueno, voy a hacer una cosa, me voy a documentar. Si yo veo que hay para una novela y que, bueno, que me gusta y que yo veo que de ahí puedo sacar una buena historia, lo hago. Pasé 5 meses documentándome, solamente documentándome, y bueno, a mí me pareció que de ahí se podía sacar un novelón tremendo y le fui dando forma a la historia y dije, esto lo tengo que contar. Y ya me decidí, me eché a la piscina y nada, he pasado año y medio metida de lleno en el siglo XVI. Así que la novela está, digamos, basada en un hecho real. Eso es, sí, sí, sí. De hecho, la cruz la tenemos hoy en día y se hace una procesión en fiestas del pueblo, se lleva de la iglesia parroquial, se lleva a la ferrería de Mirandaola y sí, todo lo de la cruz es cierto. Y luego, bueno, hay muchas pinceladas de cosas reales en el libro, por ejemplo, la parte de la peste, la anexión a Segura, todo eso, todo es real. Entonces, yo lo que he hecho ha sido una especie de puzzle en la que he querido juntar las piezas que eran reales y que ya me venían dadas por la historia, porque eso ocurrió así, con una historia que yo he inventado de ficción, pero que me tenía que encajar a la perfección con todas esas piezas que te digo. Y bueno, pues ha sido muy entretenido y me ha gustado mucho, me ha gustado el proceso. Y la gente que todavía, por los motivos que sea, no haya leído la novela, ¿con qué tipo de novelas se van a encontrar? Pues se van a encontrar con, siempre decimos una novela, hay mucha gente que cuando escucha la palabra histórica ya es como que le echa para atrás y dice, uff, yo históricas no leo. Pero esta no es una novela histórica al uso, es un thriller. Es más thriller que histórica, yo creo. Bueno, tiene de las dos, porque cuando lo ambientas en el siglo XVI, histórico tiene que ser, y hechos reales tiene, pero es un thriller. Empiezo con una desaparición por querer darle ese aspecto de thriller que mantiene durante toda la novela, y bueno, pues creo que es una historia con mucho misterio y que te mantiene en vilo a cada página que pasas. Entonces, la palabra que más escucho es enganche. Todo el mundo me dice, es que empecé y no pude parar y estaba enganchado a la novela pues hasta terminarla. Entonces, bueno, creo que es un piropo. Yo por lo menos me lo tomo así. Me parece que es muy, muy positivo. Sí, sí, la verdad que sí, que suspense hay un montón, sobre todo cuando se produce esa desaparición y más adelante surge la aparición de una niña que dice, ¿esta de dónde ha salido? Así que el suspense tiene, Tiene, bueno, que atrapa, tiene. por lo menos a mí me atrapó de principio a fin. Esa es mi intención cuando escribo, porque yo soy la primera que los libros históricos le cuestan un poco, pues porque hay partes en las que se me hacen como pesadas. Entonces,
siempre escribo el libro que me gustaría leer a mí. Y a mí, si no me tiene en vilo, si hay partes que me aburren, de hecho, yo cuando termino la historia hago varias relecturas, ¿no? Pues una es pues, para encontrar los errores, otra es para ver si el orden de los capítulos está bien. Y una de las lecturas es precisamente para ver si hay alguna parte de mi propio libro que me aburre. Si yo llego a un capítulo y digo, pues yo me estoy aburriendo aquí, porque claro, a lo mejor lo he escrito hace 7 meses. Entonces, una de las relecturas es para decir, esto tengo que reducirlo, esto tengo que minimizarlo y aquí hay que darle más vida. Y bueno, pues yo creo que después de esa relectura me quedo solo con lo que genera interés. No, entonces, pero antes de escribir la novela, ¿tenías claro cómo iba a empezar y cómo iba a terminar o salía lo que escribías en el momento? No, soy bastante segurola. Siempre dicen que hay escritores de mapa y escritores de brújula y yo soy una escritora de mapa, pero completamente, de mapa. Me pone nerviosa no saber cómo va a terminar una historia mía porque creo que al saber cómo va a terminar y al tenerlo todo muy claro, voy, pues eso, lanzando pinceladas en capítulos anteriores que van a terminar en eso, ¿no? Yo de verdad admiro a los escritores que dicen que son de brújula y que la historia va por donde les lleva la propia historia. Yo no sé cómo hacer eso porque tiene que estar todo. De hecho, antes de empezar a escribir, yo me hago mi esquema y sé prácticamente, no exacto, pero qué va a pasar en cada parte del libro. Y cuando yo veo que todo encaja y que todo tiene sentido, es cuando empiezo a escribir el primer capítulo. ¿Y el título del Valle del Hierro era el que tenías claro desde el principio o estuviste barajando algunos? No es el que yo le puse. Yo lo llamé Arría. Arría por el caserío Arría. Y no es que el Valle del Hierro no me guste, de hecho me encanta ese título, pero aquí bastante cerca tenemos otro escritor, se llama Ivonne Martín, sí. Y Ivonne Martín tenía ya El Valle sin nombre, y a mí me parecía mucho Valle. Yo decía, jolín, es que se me parece un montón. Entonces yo puse Arría, pero la propia editorial, me acuerdo que la editora, la jefa de editoras, en una comida que tuvimos, me preguntó, ¿le tienes mucho apego al título? Vamos, lo tuve claro, se lo querían cambiar. Y le dije, mira, no pasa nada, yo la he titulado así, pero si os parece que hay otro mejor. Y entonces ella me dijo, es que yo lo tengo muy claro, tiene que titularse El Valle del Hierro. Y le comenté y le dije, ojo, pues si no le he llamado El Valle del Hierro ha sido precisamente porque hay otro libro. Y ella me respondió, mira, si tuviéramos que todos los títulos, porque ya hay títulos parecidos, nos volveríamos locos. Entonces, ellas veían tan claro que tenía que ser El Valle del Hierro, que yo les dije, adelante, me encanta ese título. De hecho, la zona en la que yo vivo se conoce así, se conoce como El Valle del Hierro. No, eso te voy a decir porque hay títulos, hay un montón y libros también hay un montón y al haber un montón de ambos, pues es inevitable que algún que otro título, claro, pues se parezca a otro. Claro. Sí, de hecho estuvimos buscando títulos y, bueno, pues títulos parecidos encuentras. Me acuerdo que una amiga mía me dijo, mira, he buscado y he encontrado con la palabra libélula 4 títulos. El vuelo de la libélula, la sombra de la libélula. Y le dije, tienes razón. Y entonces dije, bueno, pues El Valle del Hierro. Ahora te quería preguntar qué es lo que tiene el norte, en la zona del País Vasco, Navarra, porque todas las novelas que leo ambientadas en esa zona me resultan como mágicas, como una zona mágica. Me ha pasado pues con novelas como de Susana Rodríguez de Zaun, precisamente también con novelas de Ivonne Martín, me ha pasado con varias novelas. ¿Qué tiene la zona norte que la hace prácticamente única? Yo creo que llueve mucho, eso para empezar. Entonces tenemos un paisaje muy verde, con mucha bruma, mucha niebla. Y bueno, pues para un thriller yo creo que siempre decían, bueno, los thrillers estos nórdicos, y dices, pero si aquel paisaje lo tenemos aquí. Sin ir tan lejos, ese clima pues bastante más frío que el sur, con esa bruma que te digo, pues yo creo que le da un toque especial, sobre todo para el thriller. De hecho, yo si escribiera, que no lo haré nunca, pero si escribiera una novela romántica, no se me ocurriría ambientarla aquí, porque me parece que no pega. Pero un thriller sí, un thriller y una novela negra, perfecto. Pues es que eso que me encanta la ambientación del País Vasco, Navarra y demás.
me encanta para novelas negras y demás. Sí, sí. Luego, también te quería preguntar por los personajes. Eh, ¿Cómo los creas? ¿Sigues un procedimiento determinado o...? Pues mira, algo que no hago, con la trama soy muy metódica, lo tengo que tener todo bien claro, pero con los personajes algo que no hago es crear una ficha de cada uno de ellos. Sé que otros escritores lo hacen, pues eso, pues apariencia física, Ujú. personalidad y ponen unos rasgos, pues luego para no olvidarse. Pero tú imagínate que yo documentándome ya paso 5 o 6 meses y cuando me estoy documentando yo ya me estoy imaginando a los personajes y me estoy imaginando la historia. Entonces, para cuando empiezo a escribir, tengo tan claro, los tengo tan visualizados en la mente que ni siquiera necesito una ficha. Yo ya sé cómo es cada uno. Entonces, es algo que a lo mejor es un error, ¿eh? Y tendría que hacer una ficha por escrito para luego poder consultar. Pero es como que los hago muy míos y los tengo tan bien definidos en la cabeza que cuando toca escribir sobre cada uno de ellos no me equivoco ni le pongo un rasgo que antes no lo había puesto o no, lo tengo como muy claro. Pero es por todo el trabajo que hago de antes de Bueno. pensar en la trama. Ujú. Y a la hora de ponerles nombre a esos personajes, ¿en qué nombres te basas? ¿En gente cercana a ti o en nombres que buscas en internet como... Mira, esto es bastante curioso porque al principio sí que hacía la típica búsqueda en Internet, nombres de mujer o nombres de Ujú. hombre en el siglo XVI, pero es que todo el rato me aparecían los mismos, pues Miguel, Juan, Catalina, Pedro, y yo decía, jolín, necesito más nombres. Entonces busqué en la biblioteca un libro de testamentos del siglo XVI de un Ujú. pueblo de aquí al lado de Hondarribia. Entonces yo dije, bueno, si son testamentos del siglo XVI de aquí de Euskadi, los nombres eran reales en aquella época. Y bueno, pues de ahí saqué una lista de nombres terrible y ahora cada vez que quiero ponerle, bueno, con este libro y con el siguiente que estoy escribiendo, cada vez que quiero ponerle un nombre a un personaje, yo tiro de la lista de los testamentos y voy eligiendo. De hecho, Ujú. en todas las presentaciones que hemos hecho, la persona que me ha acompañado en las presentaciones se llama Ro Blanco y ella hacía, bueno, a ella le parecía que el nombre Asencia me lo había inventado y yo le decía que no, que ese libro existió. Entonces, ¿qué hizo? En todas las presentaciones preguntaba al público, a ver, ¿aquí alguien ha conocido alguna vez a alguien llamado Asencia? Y bueno, pues a Ujú. lo mejor habremos hecho 12, 13 o 14 presentaciones y solo hemos encontrado a una persona que conocía a una Asencia. Entonces, ha Ay, sido curioso. Lo de los nombres ha sido curioso. ujú. Y hablando de Asencia, te quería preguntar sobre el personaje y también sobre Jordana. ¿Con qué característica de ellas dos te quedarías? Bueno, pues a las dos las considero mujeres súper fuertes, muy fuertes. El No. siglo XVI parece que era el siglo en el que las mujeres no tenían voz, pero yo estoy convencida de que había mujeres fuertes. Lo que Ujú. pasa que, bueno, pues la historia ha sido escrita por hombres y nos hemos perdido un montón de eso, ¿no? De vivencias de Ujú. ellas. Pero quería tener a dos personajes muy fuertes, dos mujeres muy fuertes, pero de una manera muy distinta entre ellas. Para mí, Asencia es la típica matriarca vasca de caserío, mujer que se levanta con pues eso, al alba y se pone a trabajar y no para de trabajar y de ocuparse de su familia, de la huerta, de los animales, de todo el trabajo que hay para hacer hasta que se acuesta. Y ella es fuerte porque lo es. Jordana me pareció que tenía que ser fuerte de otra manera. Jordana no es de por sí tan fuerte, pero es que todo lo que le ocurre en la historia es tan terrible y tan tremendo Ujú. que le llevan a ser fuerte, ¿no? La convierten. Yo creo que Jordana es una superviviente. Entonces, al final de la novela me encuentro con dos mujeres, las dos muy fuertes, las dos que hacen una unión muy importante, pero que han llegado a esa fortaleza de una manera totalmente distinta. Ujú. Efectivamente. Y, y con el Valle del Hierro, ¿qué buscas en el lector? Hemos hablado antes de que la persona que todavía no la ha leído, qué tipo de novelas se van a encontrar, tal, pero y con la novela, ¿qué buscas en el lector? Yo busco sobre todo entretener Ujú. y parte de la historia, pero siempre sin aburrir. O sea, Vale. claro, yo tengo que meter ficción y tengo que meter realidad, pero siempre tengo mucho, mucho, mucho cuidado para meterlo de tal manera que el libro no se convierta en una clase de historia. Yo no quiero dar una clase de historia, yo quiero que tú aprendas parte
de la historia de este valle en el siglo XVI, pero de una manera en la que ni siquiera te estés enterando de todo lo que estás aprendiendo. De hecho, cuando terminas dices, ostras, mira todo lo que sé ahora que no sabía antes, pero en ningún momento me ha parecido de, jo, que está dando esta con cómo trabajaban los ferrones, como tal. Entonces, eso es algo que cuido mucho, que el lector no se me aburra, porque tiene que ser un libro dinámico y un libro que entretenga mucho. Efectivamente. Bueno, y ya has mencionado antes que estás trabajando en algún nuevo proyecto literario. ¿Puedes contar algo de él o prefieres tenerlo No, bajo secreto de sumario? puedo contar. Sí que me he dado cuenta es que en aquella época, en Guipúzcoa, había dos partes como muy importantes, ¿no? La economía de Guipúzcoa era o el hierro o todo lo relacionado con el mar. Entonces, basta que que he explicado en el Valle del Hierro cómo vivían en el interior de la provincia con la importancia que tenía el hierro, pues me apetecía mucho contar esa otra cara que es a nada, a 50 kilómetros, cómo vivía la gente que se dedicaba al mar. Entonces, he querido escribir otra novela histórica en la misma época, pero en esa otra parte que es el mar. Va a ser una novela totalmente distinta, independiente al Valle del Hierro. Independiente, personajes nuevos, historias nuevas, todo nuevo, pero sí que voy a darle respuesta a dos incógnitas que dejo en el aire en el Valle del Hierro, que son ¿quién entierra a la abadesa del convento en Arnedo? Porque no lo aclaro, queriendo, y también de dónde viene Jesús, porque Jesús es un niño recién nacido que aparece en la puerta de Torrencameros, en la puerta de la casa de las monjas, pero yo no digo de dónde viene. Entonces, he tenido mucho cuidado para que el lector pueda leer esta segunda novela sin haber leído la primera. Ni siquiera se va a dar cuenta que hay una anterior, porque son totalmente distintas. Y también vas a poder leer primero el Valle del Hierro después esta segunda novela y vas a decir, anda, si están aquí mis monjas, pero van a ser dos novelas totalmente distintas. Estoy terminándola, pero bueno, hay que ver si a la editorial le gusta y si deciden publicarla, porque claro, aquí no está nada vendido. Tú escribes una novela, si les gusta bien, pero claro, la siguiente también les tiene que gustar. Por haber escrito una y por habértela publicado te van a publicar todo. Así que bueno, pues cuando la termine veré qué les parece. Efectivamente, en el mundo de la literatura no hay nada, Nada, bueno, quiero imaginar, no hay nada seguro. nada. Bueno, y ya como última pregunta por mi parte, no sé si alguien que nos estaba viendo tiene alguna pregunta y si la tiene, pues le animo a hacerla. Como digo, última pregunta por mi parte es ¿qué recomendación literaria harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Pues el libro que terminé, creo que antes de ayer, te voy a nombrar te podría nombrar cualquiera de mis compañeros de N de novela, porque basta que hemos hecho esa piña, pues estoy intentando leérmelos todos, ¿no? Pues porque nos hemos conocido, estamos viviendo la misma experiencia y tengo además una balda en el salón de mi casa dedicada a N de novela y están en orden todos los libros. Y justo hace 2 días terminé el último libro que se acaba de publicar. Es de Mónica de Cristóbal y se titula Con la luz encendida. Es un libro que no es muy extenso, pero me ha gustado sobre todo la escritura tan particular que tiene Mónica. Tiene una ironía que me ha encantado. He leído súper a gusto este libro y bueno, es de una abogada. Ella además es abogada y yo como le he conocido y he hablado con ella de ese aspecto de su trabajo, pues todavía me ha llamado más la atención. Ella es abogada y su protagonista también lo es. Y tiene que defender a una madre que ha asesinado a sus 2 hijos. Entonces, ya de entrada lees la sinopsis y dices, ¡ostras! Y bueno, pues la novela merece mucho la pena. Terminas entendiendo lo que ha hecho esta madre y por qué lo ha hecho. Y bueno, pues deseando leer más novelas de mis compañeros. Sí, la verdad que lo que has dicho tú, a mí también se me han puesto los ojos como... Claro, ya cuando en la fiesta de novela, hablando con Mónica, y le dije, ¿y la tuya de qué va? Y me contó esto y dije, ostras, estoy deseando que la publiques y deseando de leerla. Y como ya la he terminado, pues mira, esa es la recomendación que os puedo hacer. Pues una muy buena recomendación. Y nada, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos está viendo en directo tiene alguna pregunta, pues decirle que la pueda hacer y si no, pues lo dejamos aquí. Pues nada, muchísimas gracias por este ratito
y nada, ojalá me sigáis leyendo. A ver, dejaron antes un comentario en Mercedes decía que le ha encantado el libro y que lo recomienda a todo el mundo. Ese es el Se único lo, comentario que han dejado. yo se lo agradezco porque al final esto lo que funciona en realidad es el boca a boca. Y mejor, o sea, el mayor favor que le pueden hacer a un escritor es recomendar sus novelas. Así que, Mercedes, muchísimas gracias. Y a ver si hay algún comentario más o pregunta. No, no veo ninguno más. Pues nada, pues ha sido un placer charlar contigo durante un rato y nada, Igualmente. y seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Hasta Adiós. luego. Bueno, pues hasta aquí está el directo de hoy. La semana que viene, más, más autores, más preguntas y echaremos otro ratito agradable de conversación con los autores. Y mientras tanto, como siempre digo, leed y disfrutar de la literatura.